Iguales. Me Iguales. tiene que dar exactamente el mismo resultado para saber que tienen una razón de semejanza y esa razón de semejanza de todos los lados es la misma y son semejantes. ¿Listo? El mismo Listo. ángulo, los mismos ángulos, en todos sus ángulos tienen que ser iguales. Entonces, en A tiene que ser igual al de A', el de C tiene que ser igual al de C', y el de B tiene que ser igual al de B'. Por eso nosotros miramos en este ejemplo que no son congruentes. ¿Por qué? No son semejantes. Porque este tiene un ángulo recto. ¿Este tiene ángulo recto? ¿Ustedes ven por ahí un ángulo recto? No. No, ¿cierto? Y es más, el No. ángulo recto tendría que ser, si A es ángulo recto, A' tendría que ser ángulo recto. ¿Corresponde o no corresponde? Sí. No, ¿qué es lo que les estoy diciendo? No, no corresponde. El ángulo A, que es 90 grados, con el ángulo A', que es menos de 90 grados. Igualmente con los lados, miren qué hicieron acá, el lado AB con el lado A'B'. 28, 24 dividido 8, ¿cuánto da? 3. Listo, con el primer dato nosotros no podemos saber. ¿Qué hacemos? Vamos al segundo dato. AC es 16, A'C' es 16. 16, digo 8. 16 dividido 8, 2. Es decir, que esta semejanza y esta semejanza ¿dan lo mismo o no dan lo mismo? Esta proporcionalidad se llama. No. No, dan lo mismo. Entonces esas figuras no son semejantes. Eso fue lo que vimos las clases pasadas. ¿Recordaron? Sí, señora. Listo. Luego, ¿qué hicimos nosotros la clase pasada? Hicimos estos 3 ejercicios, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí. Vale. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues seguir trabajando con esos ejercicios. Me van a contestar de la 4 a las 7. Me van a decir si son verdaderos o falsos y me dicen por qué. Tienen para eso solo 5 minuticos. Ya lo habíamos resuelto. ¿Estos? Sí. Bueno, no todas, pero más o menos. Sí, ya lo hemos resuelto. Tenemos la 4 que había sido, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. El quinto. Falso. Vale, falso sí. Sexto. Falso. Falso. Y el último verdadero. Porque es Sí, el falso. último. ¿Señora? Porque es falso el que es el sexto. El falso, yo dije verdadero. Ah, no, es verdadero, perdón. Yo no tengo verdadero. A mí se me hace que esa era la tarea de hoy. No. No, porque no. lo hicimos en clase. Me acordé. Mientras los que estaban terminando estos, ustedes, los que ya habían terminado, hicieron este. ¿Cierto? Sí. Listo. El sexto es verdadero o falso, Alejo. ¿Cuál? El primero es verdadero, pero El sexto. Verdadero. verdadero. Y el séptimo, Verdadero. Verdadero. ¿por qué? Dos cuadrados siempre son semejantes, ¿Por qué? Cuéntenme por qué. porque no puede ser un cuadrado un rectángulo. Porque tienen la misma Medida. medida y aunque sea más pequeño, pero sigue siendo la misma medida. La misma, ¿cómo así? O sea, si yo tengo La misma medida, no, sino la misma, el mismo tamaño. o sea, ¿Cómo que se si yo refiere? tengo un Diga, cuadrado del lado 10 y un cuadrado del lado 2, la misma medida. no me estoy haciendo explicar, ¿cierto, profe? No, no señor. A mí me gusta que ustedes se hagan entender. ¿Por qué? Porque empiezan a hablarme extraño, empiezan a hablarme, es que la cosita de ahí debajo de la otra cosita, ¿cómo así?
cada cosita tiene su nombre, ¿cierto? Señora. Nosotros que hablamos acá de razón de proporcionalidad. Alejo, acércate harto a ese micrófono. Está ¿Qué como tenemos? muy lejos. Sí. Se escucha como si estuvieras en un túnel. Karaoke. En un túnel. Uy, sí, también. Está lejos, te acercas harto cuando vayas a hablar. Bueno, ¿me escuchas bien, profe? Es que se escucha ese lejos. Ah, ahora te escucho súper bien. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Sí? Ujú. Ah. No, no iba a decir nada, sino que solo eso. Bueno, Es que no te escuchamos. bueno. Profe, porque es la longitud de dos lados consecutivos de la misma para todos para todos. Otra vez, es la misma esa para todo. ¿Cómo así? Todos los cuadrados son semejantes, pero entre sí. Ujú. ¿Por qué? Porque les voy a ayudar. ¿Cómo son los ángulos dentro del cuadrado? Como langostico. Angosto. Angosticos, agudos, rectos, Y hay unos casi, obtusos. profe, se le escucha entrecortado. Ay, mi internet debe ser. ¿Cómo son los ángulos en este Se le cuadrado? escucha todo. Profe, cuando te digo Sofía, Ahora sí se escucha. Listo. cuando Sofía podría ser tú, porque cuando dijiste que se escucha entrecortado, se escuchaba bien. No, se escucha entrecortado, en serio. Yo la escucho bien. Yo también Yo no, pero yo la escuché entrecortado. Ya dejemos Pero el tema usted- y ya, prestemos chicos. atención en la Oye. clase ya. Los voy a callar a todos. Era una sugerencia, no era para que pongas. Sí, Sí, Sofi, por favor. Sofi, lo que pasa es que a veces Señora. cuando el internet le falla a uno, escucha a todos entrecortados, lo que ellos te estaban diciendo, ¿listo? Y los otros también, vamos a aprender a hablarnos bonito entre nosotros. No, Somos es que a mí me compañeros, odian, profe, a mí me odian. somos compañeros, entonces vamos a aprender a hablarnos, listo, no bonito, hablarnos bien. Ujú, Listo, la nosotros odiamos. le hablamos bien a las personas. No más el tema, cuando nosotros vamos a dirigirnos a una persona, le hablamos bien. Tanto para Sofía, tanto como para los demás. ¿Listo? Con el tono de voz. El tono de voz implica muchísimas cosas. Estamos hablando del cuadrado. ¿Cómo son los ángulos dentro del cuadrado? Yo no les estoy preguntando si son chiquitos, bonitos, feos o grandes. ¿Cómo son los ángulos? Ustedes ya saben clasificar los ángulos según su forma. ¿Cómo es la forma de este ángulo? ¿Qué tipo de forma tiene este ángulo? Cuando dos rectas son perpendiculares, ¿qué ángulo forman? Un ángulo recto, ¿Un chicos. ángulo de 90 grados? Exactamente. De 90 grados. Listo, Camila. Un ángulo como chiquitico, me dice Camila. Oh, Un ángulo como bonito, no. Un ángulo de 90 grados. Listo. Tengo Yo este. dije longostico. Un Sí. angostico. Es que le faltó decirme bien bonito. Listo, acá hago otro cuadrado. Chiquitico. ¿Cómo son los ángulos dentro de ese cuadrado? ¿También son angosticos? También son de 90 grados, chicos. sí, 90 grados como Ujú. recto, ¿no, profe? Ángulo recto, sí, señora. Entonces, ángulo recto son los de 90 grados. ¿Cómo se denota un ángulo recto? De esta forma. Si no fuera ángulo recto, lo hacemos de esta forma. Es una forma fácil para identificar que es un ángulo de 90 grados.
Ahora, ¿son semejantes? ¿Porque sí, porque no? Sí, porque tienen sus ángulos internos iguales y la razón de proporcionalidad se va a manejar, se va a mantener, porque como los lados son iguales, si este es más pequeño, este también es más pequeño. Si yo divido este sobre esto, me va a dar lo mismo que este sobre este, que este sobre este y este sobre este. Claro, chicos, ahí por qué es verdadero. Señora. Esas son las respuestas que yo busco de ustedes cuando yo les pregunto por qué. ¿Por qué los triángulos equiláteros son semejantes? ¿Cuál es la característica de un triángulo equilátero? Los ángulos no funcionan en Profe, ahí se me corchó. Ay, parece los dos ojos y la nariz. Sí. ¿Cuál es la característica de un triángulo equilátero, chicos? Ahí intenté hacerlo lo más parecido posible. ¿Qué pasa con los lados de un triángulo equilátero? Que esos ángulos Que son todos tus lados son congruentes. Ujú, todos sus lados son congruentes. Recuerdan que yo les hacía Eso lo vi el año pasado, una rayita acá. casi al Obviamente terminar se el vio el año. año pasado. Sofía, ojo. Listo. Yo, profe, yo le tengo uno. ¿Pero por qué? Listo. La Es un característica... ángulo regular, es decir, que tiene tres lados iguales. Ay, sabemos leer Wikipedia. No estaba leyendo Wikipedia. Ah, de Google sabemos leer, por lo menos. No, profe. Listo, entonces, sus lados son iguales, son congruentes. Es decir, ¿se acuerdan que yo les pongo, si una rayita, significa que son congruentes? Cuando son congruentes, es decir, que este ángulo es igual a este y es igual a este. Ahora, si yo hago un triángulo equilátero también, pero más pequeñito o más grande, lo voy a hacer más pequeñito en este caso. Hagan de cuenta que es un triángulo equilátero. Me queda más, me queda chuequito. Le quedó torcido. Sí, pero ustedes tienen su imaginación y es un triángulo equilátero. Listo, entonces vamos a mirar otra vez. Tienen las mismas características, un triángulo equilátero, sus lados son congruentes, es decir, ¿por qué dos rayitas y por qué una? Porque miden diferente. Estos dos sí son diferentes. Estos dos son iguales y estos son iguales. Listo. Ahora, los ángulos en un triángulo equilátero siempre van a ser ¿de cuánto? Camila, que estuvo leyendo por ahí. ¿60? De 60. No, No importa el tamaño de los lados, siempre sus ángulos van a ser de 60 en un triángulo equilátero. En un cuadrado, ¿importa el tamaño de los lados? No, el ángulo siempre va a ser de El 90. mismo. Ujú. Por eso, esta es verdadera y esta es verdadera. ¿Listo? Esas son las respuestas que yo deseo de ustedes. Estaría muy feliz donde me contesten. Profe, es que el triángulo equilátero tiene sus lados congruentes, sus ángulos también son congruentes. Por eso, los ángulos equiláteros son todos semejantes. Esa sería la El año respuesta. pasado yo había visto eso, digamos, yo había visto sobre los equiláteros, los Ujú. obtusos, todo eso. Exacto, ustedes ya deben saber, y es más, este año también volvimos a repasar tipo de triángulos, según sus ángulos, según sus lados. Entonces, esto ya lo deberían haber sabido ustedes. Por eso era la respuesta que yo esperaba, porque son los lados congruentes, sus ángulos son iguales, sin importar el tamaño de los lados. Por eso son semejantes. ¿Y congruentes qué es? Que son iguales, ¿cierto? Que miden igual. Estos dos no son congruentes, son semejantes. Si tuviera otro triángulo igual a este sería congruente. Estos dos no son congruentes, son semejantes. Si tuviera un cuadrado igual
a este, sí sería congruente. Claro, chicos, el repasito de hoy. ¿Claro o no claro? Sí, señora. Listo. No, profe, sí, ¿Sí o no? sí, profe, está muy fácil, ya le entendí todo. Listo. Ahora, pero es que estamos haciendo Profe, chao. ahorita, repasando el por qué son semejantes y por qué son congruentes. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a mirar un ejercicio. Les voy a poner otro ejercicio para mirar semejanza y congruencia. Espérenme que el internet está lento, lento. Chao, profe, me voy. Porque Por nada, no mentiras, no me quedo. yo dije, se asustó Camila y salió corriendo. Espérenme, no. Espérenme que está cargando. Vayan mirando, entonces es que no me carga. Vayan mirando la página 125, el punto 8. ¿Cómo resolverían eso? ¿Qué dice? Modela un gráfico que represente cada situación. Luego analiza la información suministrada y resuelve. Entonces, ¿qué dice el 8? Si la razón de semejanza entre dos triángulos es 7, ¿qué quiere decir la razón de semejanza? Nos vamos a la página 224. Miren la razón de semejanza, es la división del lado grande sobre el lado pequeño de las dos figuras. En este caso, ¿qué ¿Ya, figuras profe, son? vamos a hacer esta página? Sí, señora. Ay, mamá. Entonces, ¿qué figuras son? Dos triángulos. Hay un triángulo grande y un triángulo pequeño. La razón de semejanza entre ellos dos es 7. Es decir, que si yo divido un lado sobre el otro, me va a dar 7. Cualquier lado que divida sobre el correspondiente, me va a dar 7. ¿Y qué más que otra condición nos dan? La suma de los lados del triángulo mayor es de 119. ¿Cuál es la suma de los lados del triángulo menor? ¿Qué harían ahí? Perdón, profe, ¿cómo era la pregunta? La pregunta, otra vez, mira el punto Profe. 8, señorita. Señora, Hacer el punto 8 y 9. van a hacer el 8 nomás. Van a mirar, van a analizar y me van a decir qué solución darían. ¿Listo, Sofía? Miren qué tienen que mirar. ¿El punto 8? Sí, señora. ¿Qué tienen que mirar? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? La razón de semejanza y que son dos triángulos. Y que la suma de los lados del triángulo es 119, el triángulo grande. ¿Cómo solucionarían ustedes ese problema? Profe, ¿SM es metros con ¿Qué cosa? 119 Metros, sí, señor. metros? ¿O Profe, no escucho al principio. ¿Qué hiciste? ¿Que hiciéramos el punto 8? Sí, Ángelo, y
Ángelo, solucionarlo. Ujú. Ah, listo. Espera, profe, voy al baño un tantico. Bueno, corriendo, corriendo. Acuérdense que la clase se acaba a la 1:15. Profe, Señor, voy a borrar esto de acá. Tengo una suma de mis lados del ángulo grande que es 119 metros. Y me dan la razón de semejanza. La razón de semejanza, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es el triángulo con respecto al primero al que estamos comparando? ¿Igual a cuánto? A 7, ¿cierto? Sí, igual a 7. Listo. ¿Qué hacemos? Tenemos la medida grande, 119, la dividimos en 7 y nos da 17, ¿qué? 17 metros. La suma de los ángulos pequeños es igual a de los lados de 17 metros. ¿Dudas qué fue lo que hicimos ahí? ¿Fácil o difícil? Más o menos. ¿Por qué, Ángelo? La profesora que a mí me complica ese tema. No, ya a ustedes a todos les complica es leer un problema y solucionarlo. Porque yo a ustedes les pongo una operación matemática y me la solucionan. Se la coloco la misma operación con un problema y entran en caos. ¿Por qué? Por leer. ¿Qué es lo que yo les dije primero? Miren qué es lo que les están dando y luego qué es lo que les están pidiendo. Y qué operación necesitarían para resolver lo que están pidiendo. ¿Listo, Ángelo? O con eso, solo leer y leer y leer con los signos de puntuación, leer las palabras correctas. Por eso yo los pongo a leer a ustedes, para que se den cuenta de que es necesario leer, saber leer los problemas, saber sacar un problema adelante. Porque en la vida cotidiana ustedes no les van a poner una formulita y ya. En la vida cotidiana nosotros tenemos que aprender a defendernos con eso, con las fórmulas, a ver qué nos están dando. Si me van a dar unas vueltas, cuánto me están dando, cuánto es el billete, cuánto todo. Si necesito hacer un dibujo y me dicen, no sé, necesito que este dibujo quede 3 veces más pequeño, listo, ya sé qué tengo que hacer. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Listo. Listo. Vamos a mirar, bueno, ya nos quedan 5 minuticos. Tarea. Tarea. Para la casa o para mañana. Para la casita. Entonces estamos en la casa. Ustedes sí peleando. Para hoy no tenían tarea, entonces hoy sí les dejo tarea. Listo. Punto. Entonces de la página. ¿Qué página estamos? 225. Puntos 9, 10 y 11. Página 225, puntos 9, 10 y 11. Ya mismo les estoy abriendo en Classroom. ¿Listo? Se va a llamar tarea, pero es tarea para el 31. Es tarea 31 de julio. 31. ¿Cuál es la idea? Que ustedes suban esa tarea antes de la clase. ¿Ok?
¿Claro? Bueno, ¿Por qué? Porque O si sea, la vamos a corregir, señora, esa la vamos a subir antes de la clase. tienen 8 días para hacer la tarea. Es decir, cuando 7. empiece la clase, 7 días. Empieza la clase, yo reviso quiénes la subieron y esas son las tareas que yo valgo. ¿Por qué? Porque si vamos a solucionar dudas o a resolver la tarea, ya no vale que la suban después de que la resolví. Si tienen dudas es diferente. Me dicen, profe, hice esto, pero no lo logré. Eso es diferente porque sé que lo intentaron. Si llegan y me dicen,